Se llama el precio y el valor del Evangelio. El precio y el valor del Evangelio. Estamos en lo que se llama la Semana Santa. Y realmente yo no puedo decir que esta sea la semana realmente más santa. Pero le hace la competencia a las peores semanas del año. Es una semana donde reina la hipocresía religiosa. Hombres y mujeres que no van en todo el año. Por favor, presten atención. Hechos 12. Que no van en todo el año a la iglesia. En esta semana se aparecen para hacer espectáculos. Algunos hasta tienen el descaro de ir a las procesiones, cargar lo que cargan ellos en estado etílico, y no hay quien vea nada malo en eso. Ya he hablado varias veces acerca de estas fechas y voy a hablar nuevamente para quienes no hayan oído. Primero, a Dios no le importa ni un poquito la Semana Santa. Ya Él nos dio una forma de conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo y lo llamamos Santa Cena. Él dice ahí, haced esto en memoria de mí. Y cada vez que hagáis esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ya tenemos una forma dada por el Señor para recordar su muerte y su resurrección. Esta celebración está llena de errores en cuanto a las ocasiones. Y no me voy a extender en este asunto, pero excepto por el hecho de que Jesús resucitó un domingo, todo lo demás está desencajado, está fuera de lugar. Pero bueno, eso lo he explicado en otro momento y quizás lo explique después, pero hoy no estamos en ese tema. Hoy quiero hacerles una cronología, más o menos como la que hice el jueves. No creo que sea perfecta, pero para más o menos tener una idea del orden de cómo ocurrió todo el asunto de la resurrección de Cristo. No les voy a pedir todavía, quédense ahí en Hechos capítulo 12, porque esto no lo van a poder seguir, porque voy a ir primero a Marcos, después voy a Mateo, después voy a Marcos, después voy a Mateo, después voy a Lucas y así. Entonces no van a poder seguirlo tan fácilmente. Pero empezando en Marcos, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo.
eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron dos discípulos a los suyos. Este es más o menos un compendio del relato de la resurrección de Cristo. Ahora, la razón por la que Cristo resucitó es porque primero murió. Y no murió de muerte natural. La buena noticia es que no todos vamos a ser martirizados. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde tenemos mucha paz y tranquilidad. Nadie nos persigue por causa del Evangelio, pero no todo el tiempo fue así y no todo el tiempo será así. La persecución vendrá, no sé si en nuestro tiempo, no sé si más adelante, pero va a venir. Y parece que ya está cerca. Lucas relata una escena cuando Jesús caminaba hacia la crucifixión, donde habla con unas mujeres y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y esto está hablando del tiempo del fin. Esto está más o menos descrito de manera similar en el libro de Apocalipsis. Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, fue crucificado. ¿Cree usted que no harán lo mismo con nosotros? Bueno, puede ser que sí y puede ser que no. Hay muchos cristianos que han muerto y han tenido una vida relativamente pacífica y han muerto tranquilos en su cama. Pero hay otros muchos, y yo me atrevería a decir que la mayoría, que han sido martirizados de una manera o la otra. Vamos a leer lo que dice en Hechos capítulo 12. Desde el versículo 1 dice: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 guardias, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo:
Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y vamos a quedar allí porque la muerte de Herodes no es relevante en este caso. Vamos a hablar del precio del Evangelio. Aquí tenemos una escena donde un gobernante X, en este caso Herodes, por asunto de política, por agradar a los judíos, agarra a dos de los discípulos de Jesús. Y a veces nosotros debemos procesar un poco las cosas. Cuando Jesús iba a hacer algo de una importancia espiritual mayor, generalmente se quedaba con tres de sus discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. A mí siempre me hizo pensar eso, algo tienen de especial estos tres. Bueno, Pedro, a él se le dieron las llaves del reino. Juan escribió el Apocalipsis, se le dio la revelación, digamos, final. Y Jacobo fue el primero de los discípulos en morir. Cada uno tenía un propósito especial. Jesús los escogió para algo especial. Ahora, yo creo que usted note que dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, no solamente a Jacobo. Fueron varios los que escogió, y a Jacobo lo mató a espada. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Ambos, Pedro y Jacobo, fueron capturados en tiempos distintos. Pero Jacobo murió porque el propósito de Dios había terminado en la tierra. Dios tiene un propósito con cada persona. Y cuando el propósito de Dios se cumple, ¿se acuerdan de la discusión que tuvimos hace como 2 domingos atrás? No, un martes fue. Que yo le decía que cuando se cumple el propósito de Dios, yo no tengo una casa en la tierra. Y que empezaron ustedes que no sé qué, yo, muérase si ya no tiene más nada que hacer. Cuando el propósito de Dios se acaba, nosotros no tenemos nada que hacer. Yo no sé usted, pero yo vivo para Cristo. Quizás no sea como Pedro, no sea como Juan, tal vez yo no soy como Lutero, como Juan Jos, pero en general yo vivo para Cristo. Y cuando mi vida en la tierra se acaba, ya yo no tengo ninguna razón por estar aquí. Que mis hijos, nada, ya tan grandes. Si Dios me da más hijos, bueno, ya veremos qué pasa. Pero aún así, yo les he dicho muchas veces a ustedes, si Dios me diera hijos mañana, por decir algo, yo voy a agarrar a esos chiquillos desde el primer día y voy a tratar de que ellos aprendan a sobrevivir desde temprano. No voy a esperar que tengan 5 años ni 6 años. No me verán y que, ay, pobrecito. No, esfuércese. Y si tienen dudas, lo que
Lo que yo hago con Evans, de que camine conmigo, lo hice primero con mis hijos. Cuando Martita estaba más chica que Evans, íbamos al parque. Y cuando veníamos del parque, que ya había jugado igual, que estaba cansada, papá, cárgame. Yo dije, no, espérate, vamos a jugar al trencito. Y yo empezaba, yo que, zum, zum. Y ella venía atrás, tum, 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 y así me la llevaba hasta la casa. Y la hacía caminar. Eso no lo pude hacer con Melanie. Pero hoy Martita ya en Estados Unidos no tiene ningún problema. Ella llegó allí y al ratito se adaptó. Nada más hizo llegar y se adaptó al lugar. Y cuando la mamá quiere decirle, no, que ya Martita va por delante. Cuando ella vino la última vez, que ellas pensaban quedarse y después que estuvieron aquí dijeron, no, mejor nos regresamos. Y la mamá estaba pensando qué hace, ya Martita ya tenía el lugar donde se iba a quedar y todo. Parte de su carácter, pero también porque su papá no la consentía. ¿Y qué? Yo la llevaba al parque. ¿Qué dije? Yo la llevaba al parque a jugar. La llevaba a la playa. Pero mi tarea no es que ellos se diviertan, es que se desarrollen, es que crezcan. Es que maduren lo antes posible para que puedan vivir de la mejor manera. Esa es la tarea del padre. Pero nosotros creemos que no, los hijos son como las mujeres quieren seguir jugando a las muñecas cuando tienen los hijos. No, ya no es tiempo de jugar a las muñecas. Lo que tienes es un hijo al que tienes que enseñarle a vivir. Tienes que prepararlo para la vida. Nosotros tenemos una tarea. Y así como criaba a mis hijos, así también hago con ustedes. No son mis hijos, pero mi tarea no es mimar a ningún cristiano. No es decir, ay, pobrecito. Parte de mi tarea es establecer parámetros y reglas aquí que se deben cumplir. Y cuando alguien dice, ay, pero déjelo, yo no cumplió la regla. El Evangelio tiene un precio. ¿Cuál precio? El primer precio que tiene el Evangelio es la obediencia. Usted y yo no podemos decir que somos de Cristo si no estamos obedeciendo a Cristo. Ese es el primer precio, el básico. Y a partir de ese precio, usted tiene que pagar el otro precio. El Evangelio requiere que nosotros pasemos por dificultades, tengamos decepciones, pasemos por problemas. Y en algunos casos, en otros lugares, en muchos, en el caso nuestro, en algunos casos, requiere que demos la vida por Cristo. En realidad, en todos los casos, requiere que demos la vida por Cristo. Eso es, el Evangelio no es para gente que quiere vivir para sí. El Evangelio no es para gente que quiere hacer su vida y tener su casa grande. El Evangelio no es para eso. Jesús dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El que quiere seguir a Cristo tiene que saber que hay un precio que pagar. Y el caso de Jacobo fue que tuvo que morir decapitado. Ay, pastor, pero ¿por qué usted no dice esas cosas? Porque si no se los digo. Ayer estuvimos en casa de una señora que nos dijo que ella iba, en realidad la hija no es hijo. Después le preguntamos por qué ella había dejado de ir a Osana. La hija tiene hoy 23 años y desde que la niña tenía 5 años dejaron de ir a Osana. Entonces ella dice que ella iba, pero que a su hijo tuvo un problema. Ella nos dijo qué problema, pero tuvo un problema y ella perdió la fe. Y yo le dije, usted no puede perder lo que no tiene. La fe es como el amor. Se tiene o no se tiene y cuando se tiene no se deja. Usted no puede perder lo que no tiene. Yo le dije, el problema es que le mintieron. El problema es que le engañaron. Le vendieron un evangelio barato. Un evangelio donde todo sale bien, donde Cristo todo es bonito, donde Él arregla todo, donde Él te pone todo fácil. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es seguir a Cristo, es obedecer a Cristo en medio de las dificultades, en medio de la prueba, cuando no se ve nada, cuando todo parece ir en contra de... cuando la marea parece venir en contra, cuando los vientos soplan en contra, nosotros tenemos que seguir mirando a Cristo y caminar en pos de Cristo.
Jacobo murió y Pedro fue encarcelado por la maldad de los judíos. Ahora, mire, Jacobo murió y Pedro fue encarcelado por la maldad de Herodes. Eso representa al sistema político. Herodes era el rey, representa al sistema político. Y nosotros tenemos que enfrentarnos al sistema político. Ahora nosotros estamos fácil. Cuando queríamos el centro, el representante nos daba el centro y eso puede hacernos pensar, ay, que tenemos al sistema político de nosotros. No, el sistema político nunca es amigo del cristiano. Podemos aprovechar cuando Dios nos da una tregua y podemos decirle, pero si ese político lo presionan por otro lado, entonces ya no nos favorece. Usted no crea que porque el político nos da favor un momento es porque es nuestro amigo. No, señor. A menos que ese político, y es muy raro, extremadamente raro, sea un verdadero cristiano. Jacobo murió y Pedro fue encarcelado por la maldad de los judíos, del sistema religioso. Y el sistema religioso tampoco nos ama, tampoco nos quiere. El sistema religioso realmente lo que quiere es matarnos. Tenemos en nuestra contra el sistema del mundo que está representado por ambos, por el sistema político y el sistema religioso. Son parte de un mismo mundo. Ninguna de estas dos cosas está a favor de nosotros. Ustedes pueden empezar, de nuevo como digo, que como ahora estamos en paz, estamos en tranquilidad, inclusive hay leyes. Pero el que entiende esto bien, y yo creo entenderlo, no se deja marear. Por eso es que ustedes saben que desde el principio dije, yo no le voy a pedir nada al representante. Aquí, mientras yo esté, no se va a construir ni un solo bloque traído de política. Porque ningún político va a decir, yo puse mi mano allí. Aquí todo se ha hecho por fe y Dios ha respaldado. Alguno dirá, pero ¿y si usted ora a Dios y viene un político? Yo le voy a decir como Abraham le dijo al rey de Sodoma. No, porque nadie va a decir que tú me enriqueciste. Gracias, pero no gracias. Y seguro que si eso llegara a pasar, habrá alguno por allí que diga, pero pastor, ¿por qué no? Mire que no lo intente, no trate. Ya otros trataron y les dije que no venga, no va a ser. Yo estoy bien claro en algo. La política y la fe no se mezclan. Si el político no va a hablar mal de nosotros, el mundo lo va a hacer. Y yo no estoy para darle a nadie para hablar. Yo tengo un Dios que suple todo lo que nosotros necesitamos. Y eso está más que probado en esta iglesia. Así que, por favor, ni lo intente. Si usted se desespera, desespérese solo, hable con su hermano, con su tío, hable con mi hermano, hable con los hermanos acá, pero no venga a hablarme a mí. No trate de minar mi fe. Yo estoy clarito en lo que estoy haciendo. Como dije hace un rato, Jacobo murió porque el propósito de Dios ya se había cumplido en él. Pero Herodes no pudo matar a Pedro porque el propósito de Dios todavía no se había cumplido en él. Y mientras Dios tiene propósito con tu vida, nadie te puede matar. Nada te puede, no voy a decir que no te pueden dañar. Puedes enfermarte, pueden herirte, pero no te pueden matar. Y eso está más que probado en la vida de Pablo. A mí, de todas las escenas de Pablo, de la vida de Pablo, algunos se impresionan por la serpiente. Y sí, eso es impresionante porque lo picó la serpiente y él la tiró y se quedó ahí como si nada. Pero a mí la escena de la vida de Pablo que más me impresiona es aquella donde dice que lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo sacaron de la ciudad muerto. Y dice que los hermanos lo rodearon y habiéndolo rodeado, Pablo se levantó y volvió a la ciudad donde lo acababan de apedrear.
¿Qué loco hace eso? Solo uno que está loco por Cristo. No importa lo que el mundo planee contra usted. Mientras Dios tenga planes con su vida, no podrán matarlo. No se distraiga con el milagro. Mire el propósito. Es fácil quedarse mirando a Pedro y caminando detrás del ángel y olvidar que Jacobo murió. Olvidar que los dos eran servidores de Cristo y que tuvieron finales distintos. Y eso es porque el propósito de Dios prevalece. Enfoquémonos en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. No es que Dios quería más a Pedro que a Jacobo. No, es que todavía había propósito con la vida de Pedro. Y si usted está aquí, hay propósito con su vida. Dios tiene un plan, tiene algo preparado, pero usted tiene que dejarse guiar por Dios. Ciertamente, Herodes no mató a Pedro, pero le encarceló. Mientras el propósito de Dios no se haya cumplido, no podemos morir, pero sí podemos sufrir. Imagínese a Pablo en el cepo. Dicen que eso duele. Gracias a Dios nunca he estado ahí. Pero dicen que duele tener los pies metidos en esa cosa. Es Pablo cantando. Qué bárbaro. Mire, si usted no pone la mirada en Cristo, no va a aguantar. Si usted no está enfocado en el propósito de Cristo, usted no va a aguantar. El que no está enfocado muchas veces ni siquiera va a soportar lo mínimo. Algunos no van a soportar ni siquiera que se burlen de ellos. Cuando mis hijos al principio, cuando estaban muy chicos, que no entendían, y venían diciendo, ay, que fulanito se burló de mí, y no sé qué, yo los agarraba y empezaba a mirar, y empezaba a ver, muéstrame, pues, ¿qué cosa? ¿A dónde te cortó? No veo la sangre. Las palabras no matan. Las palabras no hieren a menos que tú las quieras coger para ti. Pero no importa lo que te digan, la palabra no te hace daño a menos que tú la aceptes. No importa la palabra que sea. Y si es verdad, yo le digo a mis hijos y le he dicho a ustedes varias veces, si es mentira, ¿qué importa? Y si es verdad, bueno, cambia. Arregla lo que está mal. Pero no me voy a poner bravo con la persona porque me está diciendo la verdad. Yo me acuerdo que decían, cuando yo estaba pelado, decían, la verdad arde en la cara. A mí me gusta que me digan la verdad. A veces no reacciono bien cuando me dicen ciertas verdades, pero cuando reflexiono en el asunto y me doy cuenta que estoy mal y tengo que corregir. Pero no voy a matar al mensajero. Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y algunos piensan que las aflicciones son, que me da sueño. Algunos piensan que las aflicciones son que tengo una enfermedad. No, esas no son las aflicciones de las que está hablando Jesús. Porque tú te enfermas porque comes mal, porque duermes mal, porque no haces ejercicio. Tú te enfermas por tus propios errores. Las aflicciones de las que habla Jesús son las que padecemos por predicar a Cristo, por vivir para Cristo, por reflejar a Cristo en nuestra vida. Cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, vas a tener aflicciones por el Evangelio, por vivir para Cristo. Pero confía, yo vencí al mundo. Y porque yo vencí al mundo, tú también lo puedes vencer. Aliméntese bien y no va a tener problemas. Haga ejercicio. Coma fruta. En la mañana, cómase una manzana. Dice mi esposa que en la familia de ella tenían un dicho, dice, one apple a day, keep the doctor away. O sea, una manzana al día te mantiene alejado del doctor, algo así significa. Usted cómase sus frutas y sobre todo las de tiempo. Cómaselas en ayuna. Media hora antes de meterse la tortilla. Para que le tome a usted listo para tomarse. Digo que yo le voy a decir una cosa. Si es por dejar de comer tortilla, yo me voy a morir. Yo sigo comiendo mi fritura. Pero me como la fruta primero. Digo, no como fritura porque
pero si me las hacen, me las como. Se vive una sola vez. Y se come mucha fritura en ese tiempo. Jesús dijo acerca de Pablo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora yo quiero que usted note algo. Es más, quiero hacerle una pregunta así bien fácil, bien sencilla. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer algo grande para Dios? ¿De verdad? Déjeme preguntarlo, no, porque algunos yo creo que no entendieron la pregunta. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer algo grande para Dios? Bien. Bueno, primero, para que tú puedas hacer algo grande para Dios, Dios tiene que mostrarte cuánto te es necesario padecer por su nombre. No hay tal cosa como que yo hago una gran obra para Dios y no tengo que pagar ningún precio. Mientras más grande es la obra que tienes que hacer para Dios, más grande es el precio que tienes que pagar. Billy Graham tuvo que predicar y viajar por todo el mundo mientras su hijo se perdía en la droga. Y mientras su mujer pasaba días y noches clamando por su hijo. Y si usted empieza a mirar y a escarbar en la vida de los grandes hombres de Dios, va a encontrar que todos ellos han tenido que padecer. Y han tenido que seguir caminando haciendo la obra del Señor, porque también hay promesa para eso. Si tú haces la obra del Señor, Él cuida de tu casa. Pero tienes que estar centrado en Él. Algunos quieren creer que ya llegamos al paraíso y que nada nos va a pasar. Pero eso no está de acuerdo con lo que se nos ha dicho. Y debemos prepararnos para la persecución, para los problemas, para las dificultades. Mientras vivimos en libertad, no es que vamos a vivir con miedo, al contrario. Vivimos confiados porque ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Ahora, hablemos un poco del valor del Evangelio, porque ya veo un poco de caras asustadas porque tienen que padecer y ese poco de cosas. Pero vale. Dice mi esposa, vale la bendición. El Evangelio es poder de Dios y este se manifiesta de muchas maneras. En este caso, Dios con su poder sacó a Pedro de la cárcel. En otros casos, el Señor le proveyó sanidad al que necesitaba. Pero la principal manifestación del Evangelio y lo que debe dar gozo al que realmente está viviendo para Cristo es que el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El gozo del que está viviendo para Cristo es la salvación de las almas. Es predicar el Evangelio y ganar todos los que se puedan. Es hablarle a cada persona que podamos encontrarnos en el camino. Es pedir sabiduría a Dios y ver cómo Dios te da sabiduría para hablar lo que debes hablar. El verdadero poder del Evangelio no está en lo que la gente busca. No está en sanar enfermos, no está en hacer milagros, porque todas esas cosas son temporales. Si de repente vinieran aquí hubieran 200 enfermos en este lugar, y el Señor me permitiera levantar mi mano y los 200 enfermos se sanaran, esos 200 enfermos igualmente van a morir. Pero si de esos 200 enfermos, 5 se convierten a Cristo, esos vivirán para siempre. Así que eso es lo que realmente importa.
Si no se sanan, pues no se sanaron, pero se convirtieron. Y al convertirse, recibieron vida eterna. El Evangelio es vida eterna. Es vida eterna, y aquí sí me van a seguir porque vamos a ir viendo una serie de pasajes. Mateo 19, 29. Vamos a pasear por la Biblia. Si alguien lo encuentra antes que yo, que lo lea. Ajá. Cualquiera que haya dejado casa, su hermano, hermana o padre, su madre, su mujer, hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ok. No se maree con 100 veces más. Eso no significa que Dios te va a dar 100 casas, ni que te va a dar 100 hijos, hermanos, ni nada de esas cosas. Lo que te está hablando es de la vida eterna, heredarás la vida eterna. El Evangelio es vida eterna. Enfócate en lo que es, dice, heredará la vida eterna. Eso es lo importante en ese pasaje. Juan 16, 47. Perdón, Juan 6, 47. 16. Juan 6, 47. ¿Ok? Hay vida eterna para el que cree en Jesús, pero no para el que cree en su cabeza que Jesús alguna vez existió. El creer de la Biblia, no me cansaré de explicarlo, es debido a que yo creo, yo cambio, yo vivo de acuerdo a lo que yo creo. Lo que yo vivo refleja cuál es mi creencia. No es un creer mental como el que tenemos nosotros. Ah, sí, sale allá y yo creo en Jesús, pero ando tomando, me ando emborrachando, ando fornicando. Todos creen, pero ninguno cree. Cuando dice aquí el que cree en mí, está hablando de aquel que realmente cree que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo y que por eso cambia. Ese tiene vida eterna. Es vida eterna para el que cree al que envió a Jesús. Juan 5, 24. El que cree al que le envió. El que no le cree a Jesús, no le cree al Padre. Y el que no le cree al Padre simplemente no puede tener vida eterna. El Evangelio es vida eterna para el que cree, para el que trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6, 27. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Finalmente, por ahora, el Evangelio es vida eterna para el que aborrece su vida en este mundo. Juan 12, 25. El que ama su vida. El que ama su vida la perderá. El que quiere vivir para tener sus lujos, sus casas, para vivir para sí, ese va a morir. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo, el que decida vivir para Cristo, para agradar a Cristo, ese tendrá vida eterna. Definitivamente el Evangelio es vida y esa vida está en creer en Jesús, creer en quien Él es, creer en sus promesas y vivir de acuerdo a su palabra. El Evangelio, vamos a ver ahora lo que es el valor de la resurrección. Ya leímos la cronología de la resurrección y todos los detalles de la resurrección son importantes. La resurrección misma en sí es muy importante. Algunos quizás piensan que la resurrección
es lo más importante. Y pudiera estar de acuerdo con ellos, pero si usted no cree, el poder de la resurrección no le ayudará. Morirá en sus delitos y pecados. Tiene que creer. Veamos la importancia de la resurrección. La resurrección de Cristo es una garantía de que nosotros vamos a resucitar. Romanos 15, del 12 a 20. Y otra vez dice Isaías, no, Romanos, sí. Estará la raíz de Isaí, y él se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada para el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En realidad era 1 Corintios 15, 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo es una garantía de que, uno, existe la resurrección. Si Cristo no resucitó, no hay resurrección. Si usted no cree que Cristo resucitó, pues tiene un problema, porque usted tampoco va a resucitar. Segundo, Cristo es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Dice primicia, y primicia es lo primero de los que durmieron es hecho. O sea que después de él vienen o venimos, dependiendo de si hayamos muerto, cuando venga el Señor, vamos a resucitar también con él. La resurrección de Cristo es una garantía de que todos seremos transformados. Romanos 15, 51 a 52. Si morimos con Cristo, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La resurrección de Cristo dejó sin poder a la muerte. Versículos 54 al 56. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y cuando Cristo murió en la cruz, limpió todos nuestros pecados, por lo tanto la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ayer conversábamos, no recuerdo muy bien dónde era porque fuimos a varios lugares, pero creo que hablaban de que Cristo resucitó. Cristo no resucitó, por si acaso usted lo cree, porque era Dios. Olvídese de eso. Él no resucitó porque era Dios. La razón por la que Cristo pudo resucitar es porque no tenía pecado. Todo el que llega a la muerte con sus pecados, muerto se queda. La única manera que podemos resucitar es que no tengamos pecado. ¿Y quién aquí no tiene pecado? Yo, porque Cristo los lavó con su sangre. Y ya que veo ese rostro, me extraña porque como cristiano usted debiera saber que la razón por la que usted es cristiano es porque Cristo lavó sus pecados. Si no, usted no es cristiano. La única razón por la que nosotros vamos a poder estar delante del Padre es por la muerte y resurrección de Cristo, por su sangre derramada en la cruz. Y todo aquel que tiene esta fe en Él, sus pecados le son perdonados. Todos sus pecados le son perdonados. Por eso vamos a poder pararnos delante del Padre. Y por eso vamos a resucitar. No es porque yo sea muy rareza, es porque el rareza murió por mí. El extraordinario murió por mí. Solo Cristo puede perdonar pecados. Y solo estando en Cristo pueden nuestros pecados ser perdonados. Y si nuestros pecados son perdonados, eso es lo que dice aquí. Eso es lo que acabo de leer. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu filo con el cual me pullabas, con el cual me herías, con el cual me... ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que me retenías o que retenías a los muertos ahí y que los tenías ahí y no los soltabas. ¿Dónde está tu victoria? Sorbida, dice, es la muerte en victoria, en la victoria de Cristo. Y por eso es, y aquí quiero borrar algo que escucho también de grandes predicadores a los que cuando Jesucristo dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, no está hablando de demonios. No está hablando de que la iglesia va a vencer a todos los demonios del mundo. Lo que Cristo está diciendo ahí es que la iglesia va a resucitar, que los muertos en Cristo se van a levantar de la muerte, porque el Hades es el lugar de los muertos. Y dice la palabra que Cristo tiene la llave del Hades. Así que Él deja salir a quien quiere y al que quiere lo deja ahí metido. Y nosotros que estamos en Cristo no nos vamos a quedar ahí. No tiene nada que ver con guerra espiritual, ya Cristo venció por nosotros. Está hablando de lo que dice aquí, que cuando nosotros muramos no nos vamos a quedar en el Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque los muertos en Cristo van a salir de allí. Algunos dicen que no vamos a entrar y eso es otro tema de discusión, pero sea que no entremos o que entremos y salgamos, simple y sencillamente no nos vamos a quedar en el Hades, porque Cristo ya compró nuestra salvación. Nosotros tenemos que cuidarnos de nuestra cultura, que tiene mucho de ficción. Que cuando hablan de guerra espiritual, mire, ¿usted quiere hacer guerra espiritual? ¿Quién quiere vencer en la guerra espiritual? Yo le puedo decir cómo usted vence en la guerra espiritual. Es bastante fácil, no es tan complicado. No tiene que ayunar, no tiene que hacer vigilia, ni nada de esas cosas. Se volvió loco el pastor, ¿ah? Pero eso es lo que oímos todo el tiempo. ¿Usted quiere vencer en la guerra espiritual? Viva en santidad. Se acabó. Apéguese a la palabra y viva obedeciendo a Cristo y ya venció. Se lo puedo mostrar bien sencillo. Bien fácil.
Cristo ministró 3 años y medio. ¿Cuántos ayunos hizo? No, Él no es nuestro ejemplo. Solo hizo uno al principio de su ministerio. ¿Usted ve a Pablo, a Pedro ayunando? Pablo dice que hacía más ayunos que ellos, sí. Pero sepa, la victoria del cristiano no está en 1000 ayunos, está en apegarse a la palabra y vivir de acuerdo a ella. ¿Usted quiere vencer? Coja la palabra, apéguese a la palabra, afírmese en ella, corríjase cada día y ya está ganando su guerra espiritual. El enemigo puede enseñarse contra nosotros, nos puede maltratar, nos puede encerrar y hacer muchas cosas. Pero mientras no se cumpla el propósito de Dios en su vida, no lo puede matar. La muerte no es el final para nosotros. Ciertamente no es mala para el cristiano. Debemos seguir la guía del Señor y hacer lo que a Él le agrada. La muerte para nosotros es simplemente una transición entre la vida temporal y la vida eterna. Simple y sencillamente, y una de las cosas que he entendido, la muerte es hasta buena para nosotros. Sí. ¿Quiere que se lo explique? Se lo voy a explicar fácil. Usted sabe ya en el jardín del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese capítulo? Murieron. Y cuando Dios los echa, ¿qué dice? ¿Por qué los echó? Dice que para que no comieran del árbol de la vida. ¿Sabe por qué? ¿Qué iba a pasar si ellos comían del árbol de la vida? El pecado iba a ser permanente. Pero el hecho de que nosotros podamos morir permite que haya una renovación en nosotros y que nuestro pecado se quede sepultado. Para el cristiano, la muerte es buena. Para el mundo, no lo es. Para nosotros que vivimos para Cristo, la muerte es buena porque es simple transición. Pasamos de la vida temporal a la vida eterna. Por eso, el cristiano que lo entiende no tiene miedo a la muerte. No está preocupado por si va a morir o no va a morir. Solo está preocupado, en buen sentido, en agradar a Dios. El Evangelio es tan poderoso que los que creemos en Jesús tenemos vida eterna. De modo que lo que hacemos, lo hacemos confiados en que llegado el tiempo, si morimos, resucitaremos tal como Jesús resucitó. Pero si Cristo viene y no hemos muerto, nuestro cuerpo será totalmente transformado en un cuerpo glorioso. No es que vayamos a brillar, puede que sí, puede que no. No es glorioso porque brillemos, porque sea resplandeciente. Es glorioso porque es similar al cuerpo de Cristo. Es glorioso porque no podemos morir. Es glorioso porque no nos vamos a enfermar. Es glorioso porque tenemos vida eterna. Vida, dice el Señor Jesús, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y sí, algunos quieren tener vida en abundancia en este tiempo. Y sí, algunos tienen, entre comillas, lo que la gente piensa que es vida en abundancia en este tiempo. Pero la verdadera vida en abundancia viene cuando estemos con Cristo. Así que usted no esté preocupado por la muerte. El Evangelio tiene un precio. Todas las cosas buenas cuestan. ¿Sí o no? Y hay gente que está dispuesta a pagar. Otra vez escuché que una actriz por allá, o un actor, pagaba de que $50,000 por un pantalón más ridículo, por cierto. Bueno, yo voy a meter la mano en el fuego por mí. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Lo demás no importa. Ropa fina, ¿para qué? Con que yo esté cubierto, soy feliz. Manjares,
Bueno, a mí me gusta la hojaldra, chorizo, pero también me gusta el mango, la manzana. Se come lo que hay. Al final da lo mismo, va para el mismo lugar. La única diferencia es comer sano o no comer sano para vivir mejor. Por lo demás, lo único que importa en este mundo es Cristo. No hay nada más.